Nuevamente, ¿cómo les va? Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de especiales de Crítica Dialéctica. Hoy ya estamos con el programa número 25 de este muy joven canal y este muy joven programa. Como siempre les digo, sigan difundiendo nuestro canal, sigan en la medida que nos van apoyando, que nos van motivando, que se van suscribiendo, que van poniendo me gustas, que ponen comentarios, que podemos tener un diálogo, nos da mucho más fuerza para seguir adelante con este nuevo proyecto, donde queremos meter ciertos temas, como vengo diciendo, que quizás están tratados, pero con una mirada particular, con una mirada crítica, con una mirada dialéctica, como dice el nombre del canal. Hoy lo tenemos a un casi ya habitué de nuestro canal, Claudio Sussman, con el cual hemos hecho especiales y es parte del equipo de tertulias. Y somos parte del GDH ambos. Y hoy nos queríamos meter con una temática que tiene que ver con esto de la multipolaridad, esta nueva multipolaridad a la que estamos asistiendo después de la caída del socialismo real. Pero entonces, bueno, ver un poco cómo se llega, una mirada de un aspecto de cómo se llega a esta multipolaridad, ver un poco el periodo anterior, básicamente entender un poco la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, entenderla en alguna de sus dimensiones. Obviamente que en un programa de ninguna manera podemos acabar con una cuestión tan compleja y tan amplia y tan vasta. Pero la idea es meternos con el tema de la organización político-territorial de la URSS, esta cuestión de la multinacionalidad y el federalismo, que es algo habitualmente poco conocido, y que ayuda para después desembocar en lo que fue la disolución de la URSS, porque esta cuestión del federalismo y de la multinacionalidad tuvo que ver, no fue el único factor, pero fue uno de los factores que incidió muy fuertemente en su disolución y que después siguió generando toda una serie de conflictos. Acá, mientras Claudio juega con la cámara, un poquito. Es uno de sus juegos preferidos, mover la cámara. Pero no importa, acá dejamos que... es un espacio lúdico también, así que adelante. Bueno, decía que es importante porque una vez disuelta la URSS, se siguieron generando toda una serie de conflictividades en términos de lo que fueron las repúblicas, lo que fueron las distintas naciones, las culturas que integraban hasta el día de hoy. ¿Sí? Hasta el día de hoy todavía tenemos ciertos conflictos entre naciones, pueblos, naciones reconocidas, no reconocidas, Osetia, el asunto ahora de Crimea en la guerra con Ucrania, Osetia del Sur, Abjasia, Transnistria, que es el único país que todavía se reconoce como integrante de la URSS, ¿sí? Un país no reconocido oficialmente por la mayor parte del planeta, especialmente por Occidente. Pero bueno, estos son casos aislados, pero que cada tanto son noticias. Así que empezamos, Claudio. Creo que vamos a empezar un poco, que nos vayas contando esta organización político-territorial de la URSS, que era esto de la multinacionalidad, las repúblicas federadas, autónomas, regiones, etcétera. Vamos por ahí, ¿no? Hola, buenas noches. Nuevamente estamos en este canal de Crítica Dialéctica. Esta exposición surge a partir de un artículo que se llama Federalismo y Estado Multinacional, el caso de la Unión Soviética, que se publicó en la revista Teomai, creo que en el último número. Bueno, vamos a tratar un poco qué es esta idea de la URSS como Estado multinacional y un poco, bueno, también qué fue su destino y cómo algunos elementos de esta cuestión nacional en la URSS, de cómo se intentó resolverlo, aún hoy en día siguen siendo fuentes de conflicto. Antes me gustaría empezar con el mapa número 1, porque quiero hacer una diferencia. Hay mucha gente que no tiene claro este punto, que se confunde, gente
que incluso a veces la va no digo especialista, pero como que sabe del tema. Y yo lo que quiero diferenciar es, una cosa es la URSS y otra cosa es el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia fue el tratado militar, el bloque militar que armó la Unión Soviética con sus países aliados o satélites, si se lo quiere llamar, en respuesta a la constitución de la Organización del Tratado del Atlántico Norte por parte de Estados Unidos. En este mapa lo que vemos en azul son los países que integraron la Organización del Tratado del Atlántico Norte hasta 1990, es decir, hasta la 1991, hasta la disolución de la URSS. En rojo lo que vemos es la Unión Soviética y los países que integraban el Pacto de Varsovia. Empezando por el país más abajo, más al sur, que es Bulgaria, luego Rumania, seguimos al costado de Rumania, tenemos a Hungría, arriba de Hungría, Checoslovaquia, y arriba de Checoslovaquia, Polonia y la República Democrática Alemana. El resto de los países estaban integrados a la OTAN, salvo estos que aparecen en gris, que también quiero mencionar. Al norte, en la península escandinava, el único país que integraba la OTAN era Noruega. Suecia y Finlandia eran países neutrales, ya no lo son, ahora se incorporaron a la OTAN, pero durante la Guerra Fría fueron países neutrales. En el centro de Europa, la zona alpina, tenemos Suiza y Austria, que también eran dos países que no integraban ningún bloque militar. Y más abajo tenemos en un gris un poco más oscuro Yugoslavia, que es un caso particular porque era un país socialista que no integró el Pacto de Varsovia y que tenía una relación de tensión, de amistad y tensión permanente con la URSS. Digamos que hacía su propia política. De hecho, el mariscal Tito, presidente de Yugoslavia, fue uno de los que fundó el movimiento de países no alineados, lo que ellos llamaban en ese momento Tercer Mundo. Y hay un espacio chiquitito abajo de Yugoslavia que es Albania, que es un caso más raro todavía, que en un primer momento era aliado de la URSS. Cuando se produce la desestalinización tras la muerte de Stalin, el ascenso de Khrushchev, Albania rompe con la URSS. Ya venía con problemas con Yugoslavia, pero además rompe con la URSS y mantiene una relación de mucha afinidad con la China de Mao. Tras la muerte de Mao, también enfría sus relaciones con China y queda como un país aislado. En estos momentos también es parte de la OTAN, pero bueno, al presente mapa, es decir, durante la Guerra Fría, estos son los países que integran el Pacto de Varsovia. Aclaro esto porque muchas veces se habla de países que formaban parte del Pacto de Varsovia como si fueran repúblicas soviéticas. Lo he leído en artículos, comentaristas, no. En todo caso, se puede discutir hasta dónde eran satélites de la Unión Soviética, pero no eran integrantes de la Unión Soviética. La Unión Soviética es un estado multinacional que se integró por varias nacionalidades, una federación de 15 repúblicas, ya lo vamos a explicar, que se constituye en 1922 como tal. Es producto de la Revolución Rusa, de la Revolución Bolchevique en 1917, pero como tal se constituye como Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. Podemos ver el mapa 2. Este es un mapa exclusivamente de la Unión Soviética. Lo interesante de este mapa es que podemos apreciar dentro de un globo terráqueo las verdaderas dimensiones de lo que era la Unión Soviética, que en gran parte también era de Rusia, aunque bastante reducida. Vemos que
en un extremo la Unión Soviética casi se toca con Estados Unidos, en el estrecho de Bering, ¿no? Que lo separa de Alaska, y en el otro extremo con Europa Oriental. Al norte vemos la enorme presencia de la URSS en el Ártico, en el Círculo Ártico, y al sur vemos una frontera que va de China, Mongolia, Afganistán, Irán, Turquía, bueno, y después Europa del Este. Es decir, una de las fronteras más grandes, más largas, más extensas del mundo. E incluso la de Rusia hoy en día sigue siendo la frontera más extensa del mundo. Esto para que nos demos una dimensión de lo que era en cuanto a su extensión y su ubicación geopolítica. Es decir, su presencia en el Ártico, en Asia Central, en Europa del Este, en el Mar Negro, en la frontera con China, que no es un dato menor porque sabemos que China en un primer momento fue aliado de la Unión Soviética, después entró en un ciclo de tensión muy grande, llegó a haber algún enfrentamiento militar. También la proximidad de la Unión Soviética con Japón, que es un lugar donde están uno de los países que tiene la mayor cantidad de bases militares norteamericanas. Bueno, y pasemos ahora entonces al mapa número 3. Una particularidad, un detalle curioso, pero interesante, digo. En la época de la URSS, toda la zona del Ártico era básicamente mar congelado, digamos, ¿no? Debido al calentamiento de la última década, que de ninguna manera estoy diciendo, me estoy abonando a con este discurso catastrofista del cambio climático. Cambio climático hay desde que se crea, desde que el universo crea el planeta Tierra. Entonces el clima va cambiando, pero sí hay un calentamiento y un derretimiento de los hielos. Antes era casi inutilizado y hoy en día se está pensando ya en una ruta marítima de transporte comercial, que vos ya lo sabés, toda la zona del Ártico del norte de lo que es hoy Rusia, ¿no? La URSS no lo podía explotar. Digo, porque estás mostrando este mapa, todo el resto de las fronteras eran todas posibles salidas comerciales y de población, y el Ártico estaba como, era no utilizable. Digamos, cómo esto ha cambiado hoy en día, que lo está empezando a utilizar Rusia. En realidad la Unión Soviética siempre le prestó bastante atención al Ártico. De hecho, ha sabido desarrollar los famosos rompehielos nucleares. Le prestó bastante atención al Ártico. Lo que pasa es que ahora el Ártico toma una centralidad geopolítica mucho más grande por el tema que empieza a verse como una ruta comercial, también como una fuente de recursos. Pensemos en la obsesión de Trump por Groenlandia, ¿no? Uh-huh. Groenlandia, que está en este mapa justito enfrente de la Unión Soviética. Groenlandia no solamente como fuente de recursos, hay petróleo, hay gas, hay muchos minerales, difíciles de explotar por las características tan gélidas del territorio, pero además porque Groenlandia ocupa una posición también estratégica con respecto al Ártico, a esta centralidad que empieza a tener el Ártico. Además de que hay un cierto descongelamiento del Ártico, hay también un descongelamiento del permafrost. Es decir, en Siberia, en el norte de Rusia, hay una suerte de capa de hielo abajo de la tierra. Lo podría ser más bien un barro congelado. El mismo fenómeno se está dando en Alaska y en el norte de Canadá. El permafrost se está derritiendo, lo cual abre posibilidades y problemas, pero bueno, sería tema para otro. Sí, totalmente. Pero bueno, vi este mapa y como justo lo enfocás casi desde el Ártico, no quería dejar pasar ese comentario. Bueno, vamos a la 3, al mapa 3 que me pediste. Bueno, el mapa 3 es el mapa de la Unión Soviética,
el mapa definitivo de la Unión Soviética, donde podemos ver cuáles eran las 15 repúblicas que la constituían. Con número 11 aparece la más grande, que era Rusia, la República Socialista Soviética Federativa Rusa, todas se llamaban así, República Socialista Federativa de Rusia. Abajo de Rusia, con el número 6, Kazajstán, que es un país bastante, como verán, de dimensiones considerables. En el momento de la disolución de la URSS, el 40% de la población de Kazajstán hablaba ruso. Ahora se redujo. Y Kazajstán era el lugar donde estaban las principales bases de lanzamiento del programa de exploración del espacio. Los cohetes que se lanzaban al espacio estaban en general en Kazajstán. Más abajo de Kazajstán, con los números 13, 15, 7 y 12, están las llamadas repúblicas centroasiáticas. Algunos incluyen a Kazajstán dentro de las centroasiáticas, que son Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán. En general, repúblicas donde el Islam tiene una presencia importante. A la izquierda de Asia Central tenemos el Mar Caspio, y a la izquierda del Mar Caspio, el Cáucaso. El Cáucaso, donde vamos a encontrar una fuerte presencia, por un lado, de la República Rusa, pero también con el 5, el 1 y el 2, las otras 3 repúblicas que constituían la Unión Soviética, que son Georgia, Armenia y Georgia con el 5, Armenia con el 1 y con el 2 Azerbaiyán. Yendo más para el Mar Negro, nos encontramos con el número 14 con Ucrania, el 10 es Moldavia, el 3 es Bielorrusia, un país extremadamente próximo a Rusia, al punto que incluso la gran mayoría de la población de Bielorrusia es ruso parlante. Y vamos a ver después con el 9, 4 y 8 las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, que fueron las últimas en incorporarse a la Unión Soviética de forma un poco coercitiva al final de la Segunda Guerra Mundial. Abajo, bueno, podemos pasar al mapa 4. Acá tenemos el mapa 4, justamente Estonia, Letonia, Latvia, Letonia y Lituania, las 3 repúblicas bálticas de las cuales yo mencionaba, y es importante destacar que estas son las 3 repúblicas ex-soviéticas que tras la Guerra Fría terminaron incorporándose a la OTAN. En el mapa, en el primer mapa, que era el mapa del Pacto de Varsovia, todos esos países del Pacto de Varsovia tras la Guerra Fría se incorporaron a la OTAN, a pesar del acuerdo que tenía la Unión Soviética con Gorbachov, con los Estados Unidos, en el cual Gorbachov se comprometió en el 91 a disolver el Pacto de Varsovia a cambio de que la OTAN no se expandiera sobre los países del Pacto de Varsovia. Bueno, la OTAN incumplió este acuerdo, y no solo eso, sino que además incorporó repúblicas que habían pertenecido a la Unión Soviética tras su disolución. El caso son estas 3, que son ferozmente antirrusas. Algunos lo llaman los chihuahuas de la OTAN, porque son muy chiquitas, pero ladran bastante. Ahora, lo llamativo es que en estas 3 repúblicas hay una minoría rusa bastante importante, según el caso, entre 25% y 30% de la población, y que esta población está en un estatus de ciudadanos de segunda. Es decir, son nacidos
en Lituania o en Estonia o en Letonia, pero por su condición de rusoparlantes se le niega, se les cercena una serie de derechos. Incluso no tienen pasaporte o tienen una serie de inconvenientes. Abajo de Lituania, entre Polonia y Lituania, vamos a... Perdón, Claudio. Estas repúblicas, desde antes de la Unión Soviética, desde la época de Rusia zarista, ya tenían una identidad independiente, si no me equivoco. O sea que hay una historia previa de no identificación, digamos, con Rusia. Por eso lo que vos dijiste un poco coercitivamente fueron incorporadas a la URSS, y no sé si eso ayuda a explicar esto de los chihuahuas de la TAN hoy en día, digamos. Sí, el enfrentamiento que tienen con Rusia es intenso. La historia previa de cierta identidad independiente, creo yo, que ayuda a explicar un poco. Bueno, Pero de tensión permanente. En realidad, Estonia y Lituania nunca tuvieron... las tres repúblicas eran parte del Imperio Ruso zarista. Sí. Estonia y Lituania nunca habían tenido un... Estonia y Letonia nunca habían tenido una existencia como Estados-nación. Sí. O sea, que no tenían una historia previa. Pero Lituania sí, como reino. Lituania sí, como reino, había sido muy importante, incluso asociado con Polonia, lo que se llamó la mancomunidad polaco-lituana. Uh-huh. Que llegaron a ocupar parte de lo que hoy en día Belarus o Bielorrusia y sobre todo Ucrania. Gran parte de Ucrania estaba ocupada, llegó a estar ocupada por esta mancomunidad polaco-lituana. Bueno, que después se fue disolviendo y finalmente fue absorbida Lituania por Rusia y Polonia fue repartida entre Prusia, más exactamente, Austria-Hungría y el Imperio Ruso. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, Polonia obtiene su independencia, lo mismo que las tres repúblicas bálticas y lo mismo que un poquito más al norte Finlandia, que también había sido parte del Imperio Ruso, aunque con un cierto estatuto de autonomía importante. Después de la Primera Guerra Mundial, estos países obtienen su independencia y tras la Segunda Guerra Mundial, estos tres países bálticos que habían sido ocupados por los nazis son absorbidos por la Unión Soviética. Es decir, que tienen una historia previa de relación con el mundo ruso, tienen una historia, por lo menos Lituania, importante de historia de existencia como Estado-nación, y también tienen un periodo de independencia que va del 18 al 39 o 41, y luego la incorporación a la URSS. Es significativo también que estas tres repúblicas son las únicas que en el proceso de disolución de la URSS se declaran independientes cuando la URSS todavía existía. Sí. Quería mencionar aparte que al sur de Lituania, entre Polonia y Lituania, hay un territorio donde dice Rusia, y es un territorio ruso separado del resto de Rusia, que es lo que se conoce como Kaliningrado. Uh-huh. Antiguamente se llamaba Königsberg, la ciudad de Immanuel Kant, que era parte de la histórica Prusia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Prusia es dividida entre Polonia y la Unión Soviética. La parte incorporada por la Unión Soviética fue poblada, digamos, por rusoparlantes. Por eso a la disolución, y siempre fue parte de la República Rusa, dentro de la URSS. Por eso a la disolución de la URSS, este territorio siguió perteneciendo a Rusia, a pesar de estar territorialmente incomunicado, ¿no? Bueno, si querés pasamos al mapa 5.
Bueno, no salió muy bien que digamos. No, porque era un mapa pequeño de no demasiada calidad digital y al agrandarlo queda así, lamentablemente. Bueno, estas son las repúblicas soviéticas de Asia Central, que yo ya había mencionado. La más grande, Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán. Como pueden ver, acá se ve más ampliamente, la Unión Soviética tenía una frontera bastante caliente, con Irán, con Afganistán, con Pakistán y con China. Esto es una de las cosas que explica la intervención soviética en Afganistán. Eh, por el temor, entre otras cosas, por el temor de la expansión del islamismo a fines de los 70. Pero en realidad, y si nos ponemos en geopolíticos, esto obedece a una vieja disputa que ya estaba en el siglo XIX entre Inglaterra y Rusia por Asia Central, lo que se conoció como el Gran Juego. Ambas potencias querían penetrar en la zona. En realidad Rusia lo que quería era llegar hasta el Océano Índico. Inglaterra lo que buscaba era justamente impedir eso. Y siempre se encontraron con la piedra de zapato que fue Afganistán, territorio que ni los ingleses ni los rusos pudieron dominar. Posteriormente los soviéticos tuvieron grandes problemas con eso y más recientemente los norteamericanos tuvieron grandes problemas ahí, tuvieron que salir a las apuradas, como suelen ser. Después de estar 20 años. Bueno, esto es el mapa de las repúblicas de Centroasia, las repúblicas soviéticas. Pasamos al mapa número 6. Este es el Cáucaso. Como podemos apreciar, la frontera de la Unión Soviética daba con Turquía y con Irán. Turquía, un país integrante de la OTAN. Y acá en este mapa podemos ver las tres repúblicas, en realidad el Cáucaso son cuatro, ¿no? Rusia es parte del Cáucaso también, las cuatro repúblicas socialistas federativas soviéticas, que eran la República de Rusia, la de Georgia, la de Armenia y la de Azerbaiyán. Pero en este mapa vamos a poder apreciar que hay una graduación de colores, por decirlo de alguna manera. En el mapa donde dice Federación Rusa, que anteriormente correspondería a la República Soviética Rusa, vamos a ver que hay unas regiones en un rosa más claro. Por ejemplo, Dagestán, por ejemplo, Chechenia. Bueno, esas eran repúblicas autónomas. Después vamos a explicar la diferencia que hay entre repúblicas federativas y repúblicas autónomas. Lo mismo sucede en Georgia, que también tiene tres sectores del mapa marcados con otro color, que eran también territorios autónomos, comarcas autónomas o repúblicas autónomas. Ahora vamos a explicar de qué se trata eso. El mapa, pasamos al mapa 7, que es el más candente. Bueno, este es el mapa de Ucrania. Este es el mapa de la Ucrania según los límites que tenía cuando era República Soviética en el 91 y el mapa que tenía cuando se declaró independiente tras la disolución de la Unión Soviética. El problema de Ucrania es que siempre fue un país bilingüe. En realidad hay otras minorías, pero es básicamente bilingüe. Este mapa lo habíamos utilizado en uno de los videos que hicimos sobre la guerra de Ucrania, y vemos que en el este de Ucrania el 86% de la población habla ruso, en el sur el 82,3%, es decir, prácticamente la mayoría. En el centro-este un 46%, casi la mitad. Y en el centro y en el oeste
la proporción de rusoparlantes disminuye abruptamente. Bueno, Ucrania era, por lo tanto, un país donde se usaba indistintamente tanto la lengua ucraniana como la lengua rusa, que son lenguas hermanas, muy similares, que tienen el mismo origen, y en principio no había mayor problema. En el video sobre la guerra de Ucrania vimos cómo esto después terminó siendo un verdadero problema. Pero esta era una de las repúblicas más importantes de la Unión Soviética, yo diría que la segunda más importante después de Rusia. Tenía 50, al momento de la disolución, Ucrania tenía 50 millones de habitantes, ahora tiene 30 y pico. Era el granero de la Unión Soviética, era el lugar de la gran producción de cereales, tenía centrales nucleares, Zaporilla, Chernobyl, pero además tenía un complejo industrial vinculado a la minería, a la extracción de minerales extremadamente importante, sobre todo en el sur y en el este, lo que se llama el Donbass, que son las zonas precisamente más rusoparlantes y las zonas que en estos momentos Rusia está ocupando en el transcurso de la guerra. Y finalmente pasamos al último mapa. Perdón, y muchos de los líderes soviéticos salieron de Rusia, de Ucrania, perdón. Sí, algo más interesante todavía, muchos de los líderes nacionalistas ucranianos de hoy en día tienen el ruso como su lengua materna, es decir, eran rusoparlantes. Empezando por Vladimir Zelensky, que se hace llamar Volodymyr Zelensky para ucranizar su nombre, pero en realidad nació como Vladimir Zelensky. Siguiendo con Alexander Sersky, que es el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, que no solamente es ruso parlante, directamente nació en Moscú. Y varios líderes de los partidos más nacionalistas y rusófobos de Ucrania tienen tuvieron el ruso como su lengua materna y aprendieron a hablar en ucraniano por motivos de oportunismo político ya en una edad madura. Pasamos entonces al 8. El 8 es otro foco de conflicto. Esta es la República de Moldavia, que es una república que también pertenecía a la Unión Soviética, que era una de las 15 repúblicas, limitaba con Rumania. Los moldavos hablan un idioma que prácticamente es rumano, hablan rumano. La diferencia es que se escribía en alfabeto cirílico, a diferencia del rumano se escribía en alfabeto latino, pero el idioma es un idioma de origen latino. El conflicto en Moldavia empieza con la disolución de la URSS. Poco antes de la disolución de la URSS hay una región que está marcada en este mapa, que es Transnistria, que limita con Ucrania, pero limita con la parte ucraniana rusoparlante. Y que esta región de Transnistria, que pertenecía a Moldavia, son rusoparlantes. Y entonces se autoproclaman como república autónoma dentro de Moldavia antes de la disolución de la URSS, y directamente con la disolución de la URSS no solo no reconocen la preeminencia de Moldavia, se declaran independientes, sino que además mantienen la simbología soviética y una identificación con la Unión Soviética. Después vamos a ver cómo funcionaba esto de la URSS con el tema de las minorías nacionales y vamos a poder entender por qué en Transnistria todavía se consideran soviéticos, a pesar de que la Unión Soviética ya no existe. En el sur de Moldavia hay otra minoría que también limita con Ucrania y también con la Ucrania rusoparlante, que es Gagausia. Los gagausios son un pueblo de lengua turca, pero de religión cristiana, que también están en conflicto con Moldavia porque no se les reconoce su autonomía,
y también han manifestado varias veces su aspiración de incorporarse a la Federación Rusa como república autónoma. Bueno, por ahora los mapas están. Pasamos a explicar qué es esto de las repúblicas, las 15 repúblicas que conformaban la Unión Soviética. Empecemos, que la Unión Soviética se definía constitucionalmente como un Estado multinacional y federativo. Es decir, que era una unión formalmente voluntaria de 15 repúblicas. Estas 15 repúblicas supuestamente tenían derecho a secesión, tenían sus propias autoridades, sus propias constituciones, siempre que fueran acordes a la Constitución de la Unión Soviética, y estaban representadas en el órgano máximo de gobierno de la Unión Soviética, que era el Soviet Supremo. Expliquemos, el Soviet Supremo estaba constituido por dos soviets o dos cámaras, el Soviet de las Nacionalidades y el Soviet del Pueblo. El Soviet del Pueblo, cada república estaba representada según la cantidad de habitantes. En cambio, en el Soviet de las Nacionalidades, cada república tenía la misma cantidad de representantes, es decir, 35, independientemente de la población. Es decir, que Moldavia o Armenia, que eran repúblicas con muy poca población comparada con la población de Rusia, tenían la misma cantidad de representantes. Las repúblicas autónomas tenían creo que 11 representantes cada república autónoma, y a su vez también existían las comarcas o regiones autónomas que tenían un representante. Bueno, vamos a explicar esto. Las repúblicas soviéticas estaban más o menos conformadas a partir de una unidad lingüística. Es decir, se consideraba como un elemento fuertemente definido de lo que era una nacionalidad el tema de la lengua. Entonces, estas 15, la Revolución Rusa se tuvo que enfrentar a un problema que en el marxismo no estaba muy tratado, muy desarrollado, que era la cuestión de las nacionalidades. Y la cuestión de la opresión nacional que sufrían todos estos grupos en la época del Imperio zarista. La solución fue justamente la creación de una federación donde cada nación pudiera usar su propia lengua, desarrollar su propia cultura y tener su propia autonomía dentro de este gran armado que era la Unión Soviética. Dentro de cada república federativa socialista soviética, había unidades menores, unidades nacionales menores, no solamente menores en lo que hace a población y a territorio, sino que eran consideradas como repúblicas autónomas dentro de la República Federativa Soviética. Estos eran repúblicas autónomas porque tenían su propia lengua, su propia identidad, aunque eran reducidos en cuanto a población o reducidos en cuanto a territorio, según el caso, pero que tenían una característica distintiva, que no tenían fronteras con un país que no fuera la Unión Soviética. Es decir, que no tenían el derecho de la secesión porque de independizarse hubieran quedado rodeadas por la Unión Soviética. No tenían contacto con el exterior. Entonces, ahí tenemos distintos niveles. Tenemos las repúblicas federadas o federativas, con un nivel de autonomía mayor, las repúblicas autónomas que existían en el seno de las repúblicas federativas, y unidades menores incluso que eran las comarcas o regiones autónomas.
Incluso hoy en día, por ejemplo, en la Federación de Rusia existen 20 repúblicas autónomas, que son las repúblicas autónomas que existían dentro de la República Soviética Rusa en la época soviética. Por eso Rusia se llama Federación Rusa y no República Rusa, porque siguen considerándose como una federación, una especie de mini Unión Soviética. Yo me olvidé de subir el mapa no sé si hay un mapa 9, me parece que no. Yo me olvidé de subir el mapa 9, que es justamente el mapa de la Sí, Rusia. sí, está, acá está. Ah, perfecto. Bueno, este es el mapa 9, que es el mapa de la Rusia actual. Y acá podemos ver las 20 repúblicas autónomas dentro de la Federación Rusa. La más grande de todas, la 14, es la de Yakutia, pero es la más despoblada, es con muy poca población. Hay otras que están más pegadas hacia Asia Central, otras que están en el centro de Rusia, y otras que están en el Cáucaso. La de Karelia, en frontera con Finlandia, y también Crimea. Después, si querés, nos referimos al tema de Crimea. Uh-huh. Al conformarse la Unión Soviética, podemos sacar el mapa ya, al conformarse la Unión Soviética en 15 repúblicas con las respectivas repúblicas autónomas, hay que considerar que algunas de estas nacionalidades que pertenecían al imperio zarista, algunas de estas nacionalidades habían tenido una existencia propia, como tenían una historia, habían existido como Estado-nación. El caso de Georgia, el caso de Armenia, que tiene una historia milenaria, o el caso que mencionamos anteriormente de Lituania. Otras que directamente no habían llegado a tener una existencia como Estado-nación moderno. Eran a lo sumo una confederación de tribus, o tenían algunas formas de organización más difusa, pero no habían tenido una existencia. Y en algunos casos, sobre todo en repúblicas autónomas, había pueblos que ni siquiera habían tenido lenguaje escrito. Es decir, que a partir de su constitución como repúblicas soviéticas autónomas, empiezan a tener un lenguaje escrito propio. Es decir, que se empieza a enseñar, a impartir enseñanza y a imprimir en ese idioma. En muchos casos se adopta el alfabeto cirílico, que era el predominante en Rusia, porque eran pueblos que no habían tenido una cultura escrita. En otros casos, como yo decía, naciones que tenían una larga historia, una larga tradición cultural propia. Hay dos casos que prácticamente no tuvieron vida independiente, pero que tuvieron una historia extremadamente vinculada a la historia de Rusia, culturalmente muy afín a Rusia, que son Belarus o Bielorrusia y Ucrania. De hecho, el origen de Rusia está en la propia Ucrania. Es decir, el origen de lo que va a ser Rusia lo podemos encontrar en lo que se llamó la Rus de Kiev, en época medieval. De ahí que la nación se llame Rusia. Pero paradójicamente, su centro, su origen, fue la ciudad de Kiev. La evolución histórica de Rusia después va tomando otros derroteros. Ucrania va a quedar bajo control polaco, va a haber una cierta influencia polaco-lituana sobre Ucrania, hasta que Ucrania en el siglo XVIII es reincorporada al Imperio Ruso, pero esta impronta y estos siglos de separación van a marcar una diferencia también. Pero básicamente son naciones hermanas con lenguas muy similares y orígenes comunes. Bueno, por un lado, la Unión Soviética nos presenta una paradoja, ¿no?
la resolución a la cuestión nacional, a la cuestión de las nacionales a través de un esquema federativo. Y formalmente y legalmente con una amplia autonomía. Incluso había dos repúblicas soviéticas, Bielorrusia y Ucrania, que tenían representación en la ONU, además de la representación soviética. Pero por otro lado, como sabemos, el régimen soviético tenía también aspectos fuertemente centralizadores. Básicamente era un régimen de partido único, donde la política la marcaba el Partido Comunista de la Unión Soviética, heredero, continuador del Partido Bolchevique. Bueno, esto no estuvo desprovisto de tensiones. Las tensiones nacionales existieron durante la Unión Soviética, pero no fueron un factor decisivo a la hora de lo que llamamos el colapso de la Unión Soviética. Para entender el colapso de la Unión Soviética hay que ir a cuestiones que tienen que ver con la estructura económica y social, un modelo de organización que estaba bastante estancado, bastante obsoleto, y que además debía soportar la presión, la enorme presión del mundo capitalista, lo cual generaba contradicciones internas muy agudas. Y esta es la razón por la cual la Unión Soviética implosiona. Digo, la cuestión nacional siempre fue un foco de algunas tensiones y de conflictos, pero no fue el verdadero motivo de la disolución de la URSS, salvo quizá en el caso que mencionamos de la República Báltica. ¿Sí? No fue una gran rebelión de las repúblicas oprimidas por la Unión Soviética, y en realidad fue la Unión Soviética que estalla por una serie de contradicciones, tanto internas como presiones externas, y al disolverse la URSS, cada república socialista soviética federativa sigue su propio camino como nación independiente. Incluso en el caso de naciones que no habían existido previamente a su existencia en la Unión Soviética, ¿no? Como explicábamos más adelante. Acá hay que mencionar varios hechos. En 1991 se hizo un plebiscito, un referéndum, para ver si los pueblos que integraban la Unión Soviética querían seguir perteneciendo a la Unión Soviética o no. El 78% del electorado votó por la continuidad de la Unión Soviética. Como dato curioso, Azerbaiyán fue la república donde más votos sacó la permanencia a la URSS, sacó 93%, es decir, sacó más votos que en Rusia. A pesar de que el referéndum ratificó la existencia de la Unión Soviética, en agosto del 91 se produce un golpe de Estado efímero, donde durante unos días Gorbachov es apartado del poder, y en ese momento las repúblicas soviéticas se proclaman soberanas, cosa que de hecho ya lo eran formalmente según la Constitución. Pero esta declaración de soberanía se puede ver como una predeclaración de independencia. Lo cierto es que nunca llegan a declarar la independencia, sino que la Unión Soviética se disuelve antes, en diciembre del 91. Al disolverse la Unión Soviética, cuando Boris Yeltsin depone al gobierno soviético y por lo tanto Rusia es la que se declara independiente, las demás repúblicas toman el camino de esa independencia. Algunas lo hacen inmediatamente y otras, y esto es un dato también extraño, otras se toman una semana o 2 semanas en declararse independientes.
Es decir, formalmente siguen siendo repúblicas soviéticas cuando la Unión Soviética ya no existía. Bueno, la independencia, la disolución de la Unión Soviética y la independencia de las 15 repúblicas va a traer aparejados nuevos conflictos nacionales. ¿Por qué? Porque recuerdan que mencionamos a las repúblicas autónomas. Las repúblicas autónomas conservaban su autonomía al interior de las repúblicas federadas con el paraguas de la Unión Soviética. Desaparecido el paraguas soviético, la autonomía de estas repúblicas dentro de las nuevas repúblicas independientes en algunos casos fue respetada y en otros no. Y empezaron conflictos, y en algunos casos conflictos armados. Por ejemplo, si podemos volver al mapa 6, el 6, el Cáucaso. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, ahí tenemos el mapa del Cáucaso, donde vemos que, por ejemplo, en Georgia empezó un movimiento autónomo, un movimiento independentista en Osetia del Sur y en Abjasia, que eran dos repúblicas que pertenecían a Georgia, que al ver amenazada su autonomía, se declararon independientes. Son esas zonas, perdón, rayadas entre blanca y lilas en el norte de Georgia, ¿no? Exactamente. Si bien no son reconocidas internacionalmente como repúblicas independientes, de hecho hay presencia militar rusa que es la que garantiza su existencia con respecto a Georgia. También había otra república autónoma en Georgia, en el sur de Georgia, en límite con Turquía, que no recuerdo el nombre y en el mapa no se puede ver, sí. Pero en esta no hubo aparentemente ningún conflicto, pero en las otras dos sí. Y en el Cáucaso ruso, el conflicto más conocido fue el de Chechenia, la guerra de Chechenia, las dos guerras de Chechenia, que en realidad fueron guerras civiles, entre sectores nacionalistas islamistas chechenos que buscaban la independencia de Rusia y sectores que buscaban mantener la autonomía dentro de Rusia. Al momento de disolución de la URSS, en Chechenia había un 24% de la población que era ruso parlante. Durante la guerra civil, esa población desapareció, ya sea porque fueron masacrados o porque mayoritariamente migraron hacia Rusia. Hoy en día, Chechenia sigue siendo una república autónoma dentro de la Federación Rusa, y lo que predomina es el elemento prorruso. De hecho, los chechenos tienen un papel importante en el ejército ruso actualmente durante la guerra de Ucrania. Tuvieron un papel destacado en la batalla por Mariupol, por la ciudad de Mariupol. Perdón, esa pequeña zona al sur de Georgia, puede ser que se llame Ayaria. Sí, esa, exactamente. Bien. No recordaba el nombre y no podía verlo en el mapa. Sí, no se ve porque es un mapa originalmente muy chiquito, de muy pocos bytes, y bueno, cuando lo agrandás así queda. Sí, era una república autónoma dentro de la República Soviética de Georgia, muy pequeña y muy poco poblada, y quizá la única que tiene la característica de tener límites externos, porque limitaba con Turquía. El resto de las repúblicas autónomas estaban al interior de la Unión Soviética. Bueno, ese es el problema, digamos, de las nacionalidades. Aparentemente la Federación Rusa hoy en día lo maneja bastante bien. De hecho, el gobierno ruso se jacta de que Rusia sea un estado multicultural, cosa que, bueno, no sucedió con Ucrania, a pesar de tener casi un 40% de la población rusoparlante, y eso es una de las causas de la actual guerra.
además de la penetración de la OTAN, ¿no? O el intento de incorporación de Ucrania a la OTAN. Este es un punto que en general no se habla en los medios de comunicación, ¿no? La guerra en Ucrania no empezó en 2022 con intervención rusa, sino empezó en 2014 con el golpe de Estado del Euromaidán y la rebelión de las regiones rusófonas contra el Estado central ucraniano, porque justamente se quiso cercenar su autonomía y su derecho a usar su lengua, la lengua rusa. A pesar de que muchos dirigentes ucranianos, como decíamos recién, también tenían la lengua rusa como lengua materna. Pero bueno, los nacionalismos son así. Las identidades nacionales, si no existen, se inventan. Como dice en el artículo que presentamos en la revista Teomai, no siempre tienen la prosapia que dicen tener. Bueno, esto a grandes rasgos es la temática que trabaja el artículo que hacíamos mención. Digo, desde el punto de vista de los estudiosos de la geografía político-administrativa, la Unión Soviética reviste particular interés por no solamente porque era una potencia mundial y porque era la nación más extensa del mundo, sino por la característica particular que tenía este carácter de unión multinacional en el marco de las repúblicas socialistas soviéticas. Reviste particularmente interés por eso, y además fue el modelo que de alguna manera también tomó otro estado, que fue Yugoslavia. Yugoslavia también fue una federación de distintas nacionalidades. Se disolvió en los años 90, dio lugar a una guerra civil, a varias guerras civiles, a varias masacres. Fue una gran operación de ingeniería geopolítica, hubo penetración e intereses muy fuertes para que Yugoslavia se disolviera. Pero bueno, Yugoslavia estaba integrada por repúblicas también federadas. Si bien Yugoslavia se llama República Federal Socialista Yugoslava, había repúblicas federadas, Eslovenia al norte, Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, y también había provincias autónomas al interior de las repúblicas. Por ejemplo, Eslavonia era una república autónoma al interior de Croacia, con la particularidad de que en Eslavonia la población eran serbios, no croatas, lo cual fue el foco que inició la guerra en Yugoslavia. Después hubo conflictos en Kosovo. Kosovo era una provincia autónoma de Serbia, pero con mayoría de población albanesa y una minoría de población serbia. Hoy en día está ocupado por fuerzas de la OTAN, está ocupado militarmente Kosovo. Macedonia era otra de las repúblicas que integraban Yugoslavia. Si bien oficialmente se decía que el idioma que hablaban era el idioma macedonio, en realidad el macedonio es un dialecto búlgaro. Pero bueno, pertenecía a Yugoslavia. Yugoslavia como Estado se creó a partir de después de la Primera Guerra Mundial. El primer nombre oficial fue Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. Después se le cambió el nombre por Yugoslavia, y a partir de la Segunda Guerra Mundial, con el triunfo de la guerrilla de la resistencia comunista del mariscal Tito, se transformó en Estado socialista que de alguna manera se inspiró en la Unión Soviética para resolver esta cuestión de las nacionalidades. La tensión entre serbios y croatas se mantuvo, pero relativamente manejable, hasta llegado a los años 90, en que estalló como si hubiera sido un conflicto histórico
e irresoluble, cuando en realidad nunca había sido así. Pensemos que el propio Mariscal Tito, el presidente de Yugoslavia, era croata, no era serbio. Aclaro esto porque Serbia fue la que mantuvo la existencia de Yugoslavia hasta el final. Bueno, otro caso de Estado binacional en este caso fue Checoslovaquia, que también surgió después de la Primera Guerra Mundial con la unión de tres regiones, Bohemia, Moravia y Eslovaquia, que formaron Checoslovaquia, y que después de la Guerra Fría y después de la caída del bloque socialista se separaron en República Checa y Eslovaquia. Se separaron bastante amistosamente, no hubo acá, fue un divorcio pacífico, no hubo guerra civil, no hubo ningún conflicto, mantuvieron muy buenas relaciones hasta ahora. Y digo hasta ahora porque Eslovaquia es uno de los países de la Unión Europea y de la OTAN díscolos, es decir, de los que se oponen a el apoyo a Ucrania, de la ruptura de relaciones con Rusia. De hecho, el primer ministro de Eslovaquia, Figo, sufrió un atentado, estuvo internado, casi se muere. Los dos países díscolos de la Unión Europea son Eslovaquia y Hungría, que son dos países de la OTAN y que son dos países que pertenecieron al Pacto de Varsovia. Exacto. Bueno, sabemos que la propia existencia de la OTAN hoy en día está en entredicho, ¿no? Porque no sabemos finalmente qué va a hacer Estados Unidos con eso. Tal vez, digo yo, exagerando un poco, Donald Trump sea el Gorbachov de la OTAN. ¿Quién sabe? Ojalá que sí. Sería bueno para todos. Sí. Quiero rescatar algo que dijiste. Bueno, primero, sí, volver a recordar, que no lo hice al principio, tu presentación está directamente relacionada con uno de los con tu artículo en la revista Teomay 41, que es cuando Teomay la volvemos a lanzar en su segunda época, que hace unos programas atrás hicimos un programa dedicado al lanzamiento de ese número de la segunda época, al relanzamiento después de un par de años que estuvimos ahí en el freezer con la revista, luego de un boicot interno que hicieron unos seres muy malvados, que se decían revolucionarios, pero que lo único que querían era su prestigio académico. Y así como vamos a hacer esto, vamos a tomar también todos o una serie de artículos de la revista y vamos a hacer programas discutiendo las temáticas de esos artículos. Eso por un lado, pero después por otro lado me pareció muy importante esto que dijiste de que las autonomías o las independencias de las repúblicas federativas de la Unión Soviética no fue la causa fundamental de la disolución de la Unión Soviética, sino que en realidad, luego de la implosión de la Unión Soviética o paralelamente con el proceso de implosión de la Unión Soviética, las repúblicas federativas fueron en diferente grado, en diferente momento, como vos bien explicaste, asumiendo su independencia, en parte como juego de esa conflictividad que se fue dando en esa disolución de la URSS, como es la que llevó adelante Yeltsin con Rusia, y en parte porque, bueno, no les quedó más remedio. Si ya no existía más la URSS, lo que eran las repúblicas federadas tenían que hacer algo con sí mismas, y se vieron en la obligación de declararse independientes. Porque, como vos dijiste también al principio, la causa fundamental estuvo en términos estructurales, económicos y políticos, ¿no? Vamos a decir que después de la muerte de Stalin se suceden una serie de presidentes donde se empieza a dar una tensión entre seguir con el proceso de estabilización stalinista o hacia reformas liberales, ¿no? Todo el tiempo se dio esa tensión de acuerdo a la época de Brezhnev, Khrushchev, Andropov, Cherchenko,
hubo una tendencia hacia un lado o hacia el otro hasta que aparece Gorbachov, que es el gran padre de las grandes reformas liberales en términos económicos y políticos, con lo que se llamó la perestroika y la glasnost. Y creo que en el trasfondo, esto da para otro programa, ¿no? Claramente. Pero me parecía por ahí importante hacer una mención. Digo, lo que motivaba esta idea de reforma era cierto atraso comparativo en términos económicos y de bienestar económico de la población soviética respecto de básicamente Estados Unidos y Europa, ¿no? Y que porque estaban en esa competencia económica, armamentística y espacial, que Unión Soviética nunca terminó de alcanzar, digamos, ¿no? Esto es una opinión mía, quizás La comparto. la que voy a decir. No, comparto la que acabas de decir. Lo que acabas de decir, sí. Ahora digo, lo que digo es una opinión mía respecto de, bueno, ¿qué pasaba si la Unión Soviética no entraba en esa competencia? Porque de alguna manera querían llegar al mismo tipo de vida y de bienestar económico y de valores que tenían los países occidentales capitalistas, pero con un sistema económico y político diferente. Quizás creo el socialismo es mucho más que eso. Es una serie de valores diferentes que no se dieron en la Unión Soviética. Y respecto de la reforma política también, porque lo que hizo Gorbachev fue terminó imitando la forma de la democracia burguesa de los países capitalistas. ¿Sí? A pesar de que muchos estudiosos de Gorbachev dicen que, bueno, que tenía buenas intenciones y que Gorbachev mismo todo el tiempo menciona de que lo que se trata acá es de actualizar el socialismo, en realidad el camino que llevó adelante fue, fue claramente tomar como modelo a imitar los países capitalistas occidentales. Digo, no sé si esto último que dije lo compartís. Sí, yo creo que la historia de la Unión Soviética se puede dividir en varios periodos. El primer periodo yo lo llamaría el periodo heroico, que es el periodo en el cual se construye la Unión Soviética y los que llevan adelante la política y el gobierno de la URSS son aquellos que hicieron la revolución. El segundo periodo es el periodo que yo los ubico en el año 28, algunos lo ubican antes, yo no, yo creo que podemos marcar como el año 28, es el periodo stalinista, que es el periodo justamente se caracteriza por la eliminación física de todos aquellos que hicieron la revolución. Una industrialización acelerada, la colectivización del campo, la planificación económica muy estricta, un progreso material muy acelerado, pero a la vez un régimen de terror muy marcado. El tercer periodo es el periodo de Khrushchev. El periodo de Khrushchev se caracteriza por una cierta liberalización, una cierta relajación en cuanto a lo que hace a la represión, pero también a una serie de reformas económicas de descentralización que le da mayor autonomía a las empresas y empiezan a tener cada vez mayor peso los directores de fábrica. El propio Che Guevara, que estuvo a principios de los 60 recorriendo la Unión Soviética, cuando vio más o menos en qué consistían esas reformas, dijo, si van por este camino, van derecho a la restauración capitalista. Que es más o menos lo que había predicho en la revolución tradicional del año 38, creo que es 38, Trotsky, con respecto al tema de la burocracia. Al autonomizarse la burocracia y transformarse en un estamento social con intereses propios, la burocracia tiene un papel ambiguo. Por un lado, es enemiga de la restauración capitalista porque significaría perder sus privilegios. Pero por otro lado, también lleva objetivamente
a una restauración capitalista. Y como vemos en los acontecimientos de fines de los 80 y los 90, gran parte de la nomenclatura soviética no tuvo ningún problema en transformarse en capitalista. De hecho, muchos de los llamados oligarcas rusos, no solo en Rusia, también en Ucrania y en otros países, eran parte de la nomenclatura, eran miembros del Partido Comunista y pasaron a ser ferozmente anticomunistas. Bueno, después de la época de Khrushchev viene la época de Brezhnev. La era de Brezhnev se va a caracterizar por un cierto estancamiento económico, por un cierto inmovilismo. Es la época en que el paradigma de dirigente soviético es ese señor viejo lleno de medallas, ¿no? La generación que combatió en la Segunda Guerra Mundial, pero que se está haciendo anciana, ¿no? Es la gerontocracia soviética, y eso de alguna manera impregna todo el sistema, que se va volviendo cada vez más anquilosado. Después, pero igual los primeros años de Brezhnev avanza un poco económicamente. Unión Soviética, llegando al extremo de la utilización de todos los recursos económicos que tenía. Sí, pero en general se caracterizó por un periodo de creciente estancamiento y de creciente corrupción. Sí. Digo, unos primeros años no, después entró en esto que vos decís, claramente. Que además se vio con otro problema, que fue el tema, bueno, durante toda la Guerra Fría la Unión Soviética se vio obligada a competir desde el punto de vista de la industria militar con el bloque occidental, lo cual lo llevó a drenar gran parte de sus recursos hacia el complejo militar industrial. Claro. No solo la carrera espacial, sino también todo lo que tiene que ver con el complejo militar industrial. Sí. Entonces terminó transformando en una carga bastante pesada para la economía soviética, que era muy desarrollada en lo que hace a la industria pesada, no solo en la industria militar, sino en la industria pesada en general, pero muy deficiente en lo que hacía la industria liviana, los bienes de consumo. Sí. Que esto era un factor muy sentido por la población soviética. Muy sentido, y sobre todo cuando se lo comparaba con los niveles de consumo que tenía Occidente. Eso se ve muy bien en todas las películas soviéticas, desde los años 50 en adelante, cuando te muestran el interior de las casas, la vida cotidiana, que vos los comparás con películas de Occidente, es muy gráfico. Ver el cine soviético de todos esos años te muestra muy claramente, especialmente aquel cine que tiene que ver con la vida cotidiana, digamos, ¿no? Porque hay mucho cine soviético de guerra, no estoy hablando de ese. Claro, pero digamos todo, era una sociedad de pleno empleo, de sanidad pública absolutamente garantizada, de educación absolutamente garantizada y gratuita, de prestaciones sociales, de acceso al deporte y a la cultura de manera gratuita, de transporte prácticamente regalado, es decir, tenían una serie de condiciones de materiales que satisfacían las necesidades básicas y algunas más complementarias de manera muy satisfactoria. Pero el problema era ese, si vos juntás escasez de bienes de consumo, corrupción, predominancia de la nomenclatura económica de los directores de fábrica, el resultado te da gran desarrollo en mercado negro. Y era una base social que te tiende hacia el capitalismo. Mercado negro, complicidad del Estado, mafias, bueno, es una burguesía en ciernes, ¿no? Entonces esto fue uno de los factores de presión que llevaron a la restauración capitalista, además de la falta de liderazgo que tuvo el Partido Comunista Soviético, que supuestamente era el partido comunista más grande del mundo, que tenía como 90 millones de afiliados, y resulta que no todos eran comunistas, de hecho muy pocos eran realmente comunistas. Hay una anécdota, creo que la mencionamos en algún momento, que era que si vos querías comprarte un televisor
En la Unión Soviética, en una tienda oficial, tenías que anotarte en una lista, esperar, y tardaban 3, 4 meses en traerte el televisor que vos habías pedido, que sí, te salía muy barato, pero tardaba mucho en llegar. Pero lo curioso era que los visitantes decían, es extraño que siendo tan difícil conseguir un televisor, en los hogares soviéticos todo el mundo tiene televisor, y a veces hasta 2 televisores. Bueno, la respuesta era el mercado negro. Claro. Y eso es algo que fue erosionando de manera notable el sistema. Después de la era Brezhnev, bueno, tenés el periodo de los dos gerontes que mueren rápido, y Sí. viene la era de Gorbachev. Ahora, la era de Gorbachev se puede a su vez subdividir en 2 periodos. Hay un periodo en que Gorbachev expresa a un sector de la burocracia que es consciente de que tiene que llevar adelante reformas, porque el sistema está esclerótico. Eh, es un periodo incluso donde se habla de un regreso al leninismo, hay como un discursivamente una vuelta al periodo heroico, y después una segunda etapa de la era gorbachevista donde directamente ya se juegan por las reformas liberales y el paso al capitalismo, ¿no? Que es el proceso que termina capitaneando Gorbachev, sobre todo, aunque venía antes, pero sobre todo a partir del golpe que en agosto del 91 intentan darle justamente el sector de la burocracia que se oponía a esas reformas, lo que llamaban los conservadores, Sí. que Pero en realidad, pero las medidas de liberalización económica son previas a ese golpe. Ese golpe es sí, una sí, claro, respuesta justamente. claro, claro. Cuando el tipo, Gorbachev saca decretos por los cuales ya termina con lo que es la planificación, le da autonomía a cada una de las fábricas, crea cooperativas autónomas, permite crear bancos autónomos de las cooperativas, y en el Sí, 91, ahí hay un tema para discutir, ¿no? Que es el tema de si las cooperativas son compatibles con el sistema socialista o no. Pensemos que en Yugoslavia, por ejemplo, apostó mucho por la autogestión. sí, Y pero Yugoslavia las cooperativas de la época de Gorbachev eran una empresa capitalista encubierta, digamos. sí, en muchos casos fueron, en un primer momento fue un intento de revitalizar el socialismo, quizás inspirándose en el modelo de autogestión. Pero en los hechos terminó siendo en muchos casos una tapadera de empresas capitalistas, eh, que se empezaban a conformar, sobre todo con capital que provenía del mercado negro y de las Claro, mafias. exactamente. Era de alguna manera blanquear lo del mercado negro. Eso es lo Sí. que terminó sucediendo. Porque la lógica con la que se empezaron a manejar era la misma lógica del mercado negro. Ahora, ¿por qué el punto de inflexión es el golpe de agosto del 91? Porque cuando el golpe fracasa, Gorbachev por decreto disuelve el Partido Comunista, del cual él era secretario general. Sí, Es decir, al disolver al Partido Comunista, está disolviendo el sistema soviético. claro. Es una cuestión de meses que la Unión Soviética no existirá más. Y el golpe de gracia, ese es el punto de inflexión, el golpe de gracia lo da Yeltsin, que era el presidente de Rusia, que le da el golpe de gracia porque directamente separa a Rusia de la Unión Soviética, con lo cual la Unión Sí, Soviética no tiene sentido, no tiene sentido su existencia, y Gorbachev le entrega el maletín con el botón de las armas nucleares a Yeltsin y queda disuelta la Unión Soviética. Es exacto. Rusia la que disuelve Sí, sí. la Unión Soviética. Después, Yeltsin, que fue un conspicuo dirigente del Partido Comunista también, ¿no? sí, sí, claro, él era justamente el dirigente del Partido Comunista Ruso. Sí, sí, sí. Eh, hay un hecho bastante olvidado, que una vez que la Unión Soviética se disuelve, que eso es diciembre del 91, en el 92 Yeltsin
que disuelve el Parlamento ruso. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que el Parlamento ruso había sido elegido en la época soviética, pero salteándose un detalle de que él también había sido elegido presidente de Rusia en la época soviética. Claro. Lo cual fue, el Parlamento se resiste, el vicepresidente de Rusia encabeza la resistencia contra el golpe de Yeltsin, que la prensa occidental vendió como un golpe, que el golpe lo estaba dando Ruzhkovy, que era el vicepresidente, cuando en realidad el golpe lo estaba dando el presidente. Digamos, estaba así, anticipando un golpe a los Fujimori. Fujimorización. Que no me salía. Bueno, digamos que con eso se disuelve lo último que quedaba de la estructura soviética. Triunfa el golpe de Yeltsin, ¿no? Y Rusia se sumerge en una década de profunda degradación, de crisis económica terrible, donde crece la miseria, donde el patrimonio estatal es rifado, dilapidado, y eso dura más o menos hasta el año 2000, donde empieza la era Putin y una recomposición del Estado ruso de como Estado-nación, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. De todas maneras, aprovechamos para hacer publicidad, recomendamos en el canal de Crítica Dialéctica, tenemos 2 videos sobre, que hemos compartido con Guido, sobre la guerra en Ucrania, ¿no? Claves para entender la guerra de Ucrania 1 y claves para entender la guerra de Ucrania 2. Lo dividimos sí, sí. En 2 partes. De hecho, son de los primeros de especiales, sí. Sí, lo que intentamos explicar cuál es el origen, cuáles son las causas de la guerra que se está desarrollando en Ucrania. A contracorriente del discurso dominante, ¿no? Por supuesto. Sí, buenísimos. Lo recomendás vos, lo recomiendo yo doblemente. Porque en 2 videos es muy difícil encontrar una explicación tan cabal y tan precisa de todas las complejidades y todos los aspectos complejos, pero que al mismo tiempo muestran claramente que el conflicto es uno, digamos, ¿no? Que lo mencionaste vos hoy. Este pacto ruso-norteamericano de que se dice al disolverse la URSS, la OTAN no iba a avanzar, cosa de que la OTAN no cumplió, digamos, ¿no? Y ahí lo explicás muy bien. No solo avanzó sobre los países que habían pertenecido al Pacto de Varsovia, sino que empezó a avanzar sobre las repúblicas soviéticas, Estonia, Letonia y Lituania. Claro. Y ahí es que Rusia dice, bueno, la línea roja es Ucrania. Porque entras a Ucrania y pones misiles que están a 300, 400 kilómetros de Moscú. Claro. Esa es la línea roja. Sí, sí, sí. Claramente. Hay otras líneas rojas más pequeñas en el Cáucaso, pero es un tema más complicado. Pero lo que quería decir con respecto a tu última intervención, que me olvidé, que es que las tensiones nacionales en la Unión Soviética siempre existieron, pero en muchos casos esas tensiones nacionales fueron tensiones entre nacionalidades y no necesariamente con la Unión Soviética. Por ejemplo, las tensiones entre armenios y azeríes, ¿no? Claro. Como la más paradigmática. Y de alguna manera la URSS hacía un poco de paraguas de contención. De hecho, una guerra entre Armenia y Azerbaiyán comienza cuando la Unión Soviética todavía existía, cuando ambas eran repúblicas soviéticas. Bueno, no todo fue tan idílico tampoco. Digo, en la época de Stalin hubo deportación masiva de nacionalidades, porque se las consideró como colaboracionistas de la invasión de los invasores nazis. Los casos más característicos son los alemanes del Volga. En el río Volga había una república autónoma de población de origen alemán que fue deportada. También los tártaros de Crimea. En Crimea la mayoría de la población es rusa, pero había una minoría importante de tártaros.
se los acusó de colaborar con el ocupante nazi, se los deportó masivamente, parte de los chechenos ingusetios también. Y en la época de Brezhnev, en la época de Khrushchev, como parte de la desestalinización, en algunos casos fueron volviendo a sus lugares de origen, fueron rehabilitados, se consideró que no se podía acusar a un pueblo entero como colaboradores, aunque la República Alemana del Volga desapareció, nunca más volvió a conformarse. Varios de ellos están acá en Argentina. Sí, pero eso fue previo, fue en la época zarista. La historia es así. En la época de Catalina la Grande fomentó la entrega de tierras y la colonización de alemanes en la zona del Volga. Ese es el origen de los alemanes del Volga. Eso fue la época del siglo XVIII, la época de Catalina la Grande. En el siglo XIX, incluso a principios del XX, muchos alemanes del Volga, como muchos habitantes de Ucrania, empezaron a migrar. Muchos fueron a Norteamérica y otros vinieron a la Argentina. La zona General Conesa, Tandil, y por ahí hay muchos descendientes de alemanes del Volga. Pero fue antes de la revolución bolchevique, fue en la época zarista que vino Salvador. Después obviamente quedó una gran parte de la población de alemanes del Volga que constituyeron esa república autónoma y que después desapareció del mapa por lo que ya veníamos explicando. Bien. Me parece que podemos dar por finalizado. ¿Te parece, Claudio? Demos por finalizado porque además creo que es el video más largo de la historia del canal. No es para tanto. Hay algún otro que es largo, pero hasta acá estamos bien. Bueno, un lujo, Claudio, otra vez tenerte acá, ya te vamos a volver a tener. Ya estamos planeando varias cosas nuevas. Gracias a todos otra vez por seguirnos. Vuelvo a insistir, suscríbanse, suscriban a sus amigos, difundan, comenten, critiquen, tiren ideas, pongan me gusta. Porque eso nos lleva adelante y nos da ganas de seguir haciendo cada vez más cosas en esta conjunción de medios y formas de difusión que vamos teniendo a partir de la página, la revista, el canal, el grupo de investigación, con una sinergia interna entre todos ellos. Así que gracias a todos, gracias Claudio, le digo a Claudio y a todos hasta la próxima. Bueno, muchas gracias y también hasta la próxima.